Este es un programa de la Radiodifusión Libre, Comunitaria y Cultural Valenciana. Gracias a la colaboración de Subweb Radio Valencia y ROV Radio Cataluña España, ya podréis disfrutar de las mejores entrevistas de un servidor, Santi Gamisans, en ese programa que muchos ya conocéis, en Pido la Palabra. Fácil, ¿verdad? Solo tienes que entrar en YouTube y buscas Subweb Radio Valencia y nada, te suscribes y ya está hecho, a pasarlo bien. En nombre de Subweb Radio Valencia y de ROV Radio Cataluña España, os queremos agradecer vuestra compañía, el estar ahí con todos nosotros. Y también queremos agradecer a Mejillón del Maresma por cedernos y regalarnos con esta canción de My Way para usarla de fondo ahora para este vídeo, pero cuidado, también para la cuña de este gran programa que se llama Pido la Palabra. Así que, Mejillón del Maresma, muchacho, muchas gracias por tanto honor de poder hablar en compañía de esta melodía mágica. Gracias a todos, sed muy felices y hasta pronto. Bye bye. Pido la Palabra con Santi Gamisans. ¿Quieres ser feliz? ¿A qué esperas? Únete a la familia de romnianas y romnianos. Únete a la fiesta de la radio con Santi Gamisans. ROV Radio Cataluña España, tu alternativa. Aquí está ella tan feliz, con sus flechas de amor para ti. Nosotros no solo queremos contar la vida de las personas, por eso queremos escuchar la vida de los demás. Pido la Palabra con Santi Gamisans, un programa donde escucharemos la vida de los demás. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches para cuando escuchéis este vídeo. Bienvenidas, bienvenidos, esto es ROV Radio Cataluña España, quien os habla, un servidor de ustedes, Santi Gamisans. Bueno, ya supongo que conocéis un poco la sintonía y esta musiquita que estamos escuchando de fondo. Y es que hoy otra vez estamos con este espacio que lleva por título Pido la Palabra. Quiero también, antes de empezar a entrar en materia, agradeceros a todas, a todos, vuestro interés por esta emisora, vuestro seguimiento a través de las redes sociales y daros las gracias de antemano por el último trabajo que hicimos, esa entrevista con Toni Bogart,
donde estuvimos hablando de la radio, del futuro de la radio y de todos los problemas que hay en ella. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos entrar en vuestros domicilios y daros ese pequeñito ratito de compañía. Hoy tenemos una entrevista, yo diría que es espectacular, porque vamos a entrar con temas que hacen un poco de yuyu, ¿eh? Sí, ya lo veréis. Porque vamos a hablar de historias, de temas que, madre de Dios bendito, ¿eh? Ya me contaréis cuando escuchéis este vídeo, porque hoy toca hablar con una escritora, periodista y filóloga que ya ha hecho 2 trabajos literarios y la verdad es que son muy interesantes. Permitidme que os la presente porque yo he tenido la oportunidad de conocerla hace pocos días y la verdad es que, bueno, os puedo decir que es una gran persona y que yo me sentí muy a gusto la hora y media que estuvimos hablando por teléfono. Me sentí muy a gusto hablando de todo eso que vamos a hablar hoy. Ella es Teresa Porqueras Matas y nació en Barcelona en el año 1970. Es licenciada en filología hispánica. Es y ha sido reportera de televisión en el programa Misteris con Sebastián Darbó en el canal 8TV y también es divulgadora radiofónica en la sección de noticias del misterio del programa Misteris del RAC-U. Entre esto pues ha hecho muchas más cosas, pero hoy yo quiero enfocar esta entrevista a lo que está haciendo actualmente. A estos 2 trabajos literarios, pues bueno, pues que son impactantes y que el primero pues explica la historia o las vivencias con un fray, con un señor de la iglesia, vamos a decirlo así, porque no todo el mundo cree en la iglesia, ¿no? Pero el tema de hoy vale la pena que estemos centrados en ello porque luego os lo voy a presentar. Él es Fray Juan José Gallego, que tiene mucho que ver con este primer libro que escribió Teresa. De momento lo dejamos aquí aparcadito porque ahora viene pues cuando entramos en la entrevista y lo hacemos con esta señorita que tenemos al otro lado de las imágenes y que bueno, pues ha tenido ese buen gusto de darnos esta oportunidad de poder conocerla mejor y de desnudarla un poquito a nivel profesional. Así que, Teresa, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes y gracias a ti por poder participar en tu programa. Ha sido pues un detalle muy bonito y además conocerte, que es otra sorpresa. El placer mío también por darnos la oportunidad de poderte entrevistar sabiendo de que habías estado un tiempo pues que no querías participar mucho de los temas radiofónicos ni periodísticos porque te tenían un poco agobiada, ¿verdad? Sí, hubo un momento en que tuve que parar, dejar ese tiempo para mí y bueno, ahora poco a poco pues voy dando alguna que otra entrevista. Bien, pues Teresa, si te parece, vamos a conocerte un poco mejor, vamos a saber quién es Teresa, porque ya hay mucha gente que la conoce, pero otros que bueno, pues ignorábamos, y ahí también me apunto yo, aunque yo ya hacía tiempo que iba siguiendo un poco todos sus pasos y la tenía en el punto de mira para entrevistarla. Teresa, como escritora y como filóloga, pues eligió unos campos bastante delicados,
unos campos que dan mucho que hablar y donde podríamos decir que entra una parte de realidad, una parte de ficción y también esa parte no creíble. Bien, lo vamos a dejar para luego porque a mí me gustaría, Teresa, que me cuentes un poquito. Naciste en Barcelona, pero te trasladaste a Lleida. ¿Cómo funciona? Porque yo sé que la carrera de filóloga la conseguiste en la Universidad de Lleida, ¿no? Sí, sí. Yo nací en Barcelona, pero a las pocas semanas mis padres se volvieron a Lleida porque en aquella época mi madre venía con un parto difícil, le tuvieron que hacer cesárea y decidieron pues tenerme aquí en Barcelona, que era como más seguro. Y toda mi vida la he pasado en Lleida. Y estaba dudosa con la carrera que tenía que estudiar, porque yo sabía, me encantaba estudiar y una de ellas, la que más me gustaba, era filología, así que hice filología hispánica. Quise hacer un grado también de periodismo, pero bueno, mi padre falleció, se quedó todo así en el limbo y cosas de la vida, he acabado trabajando como periodista, ¿no? Ajá. Y enfocando mi vida un poco a la búsqueda de preguntas y los libros para mí, el poder escribir ha sido una válvula de escape maravillosa. Bien. ¿Por qué escogiste filología hispánica? Porque tela, ¿eh? ¿Cuántos años te llevó? Son 5 años, son 5 años y es que me encantaba escribir, me encantaba, me encantan las palabras. Yo a veces hablo y es que me salen palabras muy diversas y a la hora de escribir eh, los adjetivos, es que todo es un juego de palabras, es un arte escribir y me encanta poder jugar con el lenguaje, Ajá. sí, expresando ideas, expresando sentimientos, la descripción, me encanta describir un entorno, es que disfruto tanto y se me pasan las horas y lo leo, lo releo, soy muy cuidadosa. eh, es algo que uno lo lleva dentro y piensa que a mí siempre me ha encantado escribir, pero nunca tenía yo el tema ahí, digo, ¿sobre qué voy a escribir? Porque a mí, si el tema no de alguna manera no me llama, pues no voy a escribir, ¿no? Entonces surgió un tema en concreto y ahí di el salto. Estarás conmigo que la lengua castellana, no sé si ha avanzado mucho o hemos ido a peor, pero ha cambiado mucho esa lengua castellana de hace Mm, 40 años atrás con la que tenemos mm. ahora. Sí, lo que pasa es que la lengua es un órgano vivo y no es la misma lengua hace 40 años, hace 30, hace 20 y se va nutriendo de neologismos y la lengua es pura evolución y eso es lo bonito de las lenguas, Ajá. que a veces pues, las personas que vienen de otras tierras también incorporan vocablos, palabras nuevas y ya te digo, la lengua es pura evolución, como es la sociedad. Sigamos un poco en esa etapa de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia, pues yo era una niña demasiado buena, todo hay que decirlo. Mis padres me tuvieron bastante mayores. Mi padre tenía 55 años, mi madre también casi 50, y yo era la niña mimada. Tengo otro hermano y yo era la niña súper mimada de la casa, me lo consentían todo, la verdad. Pero yo he sido muy buena y muy responsable, eso hay que decirlo. Y, y mi vida pues se desarrolló de alguna manera con la sobreprotección de mis padres. Eso lo tengo
qué decir, porque mis padres no me dejaban salir aquí, salir allá, ir de excursión. Yo he estado siempre muy, muy cerrada en mi casa y yo creo que eso ha influido a que cuando ya he sido mayor he querido experimentarlo todo. Ujú. Tú de niña, ¿cómo te entretenías? ¿Eras la típica niña que jugaba con muñecas o...? Porque en aquella época todavía no existían ni las plays ni todas estas historias de ahora. Pues yo leía muchos cómics, me encantaba Tintín. Mi padre cada domingo me traía un cómic y es que me lo leía en un momento y me encantaban las historias, me encantaba, me encantaba. ¿Recuerdas, Y sobre todo me encantaba jugar con mis amigos porque yo tenía la suerte de que tenía pues una casa y tenía bicicleta y bueno, me encantaba salir a la calle y con ellos y yo me acuerdo de ratos muy buenos con todos mis vecinitos. Yo disfrutaba hasta mayor con toda aquella gente saliendo a la calle. Ahora ya esto ya no se lleva, pero salíamos a la calle y estábamos hasta las tantas y recuerdos muy, muy bonitos de aquellas amistades. qué es lo que más extrañas de esa etapa de tu vida? Lo Lo que que te más es, qué gustaría, preguntas más difíciles, ¿eh? lo que te Pues gustaría que volviera a tu vida. mira, lo que más extraño es la familia, mis padres, porque mis padres me tuvieron muy mayor y bueno, ya hace años que ya no están conmigo y añoro el sentimiento ese de familia, de tener tu padre, tu madre. Y además es que a mí me criaron con mucho, mucho cariño y eso pues es algo que se lleva dentro. Yo a mis padres siempre los he amado con locura y los sigo amando y tal vez pues, en épocas tan festivas como esta, como en Navidad, pues lo que añoras pues es tu núcleo, ¿no? Tu padre, tu madre, ¿no? Ujú. Si habláramos un poco de tu vida de ahora, ¿cómo es Teresa? ¿Qué hace cuando se levanta por la mañana hasta que llega la hora del descanso? Bueno, mi vida ha cambiado mucho por unas circunstancias personales. No sé si debo contarlas, pero bueno, he tenido ciertos problemas, ciertas situaciones complicadas que hace que me replantee toda la vida. Es un espacio personal en el que ahora estoy sumida y hay que mirar siempre en positivo, ¿no? Porque estos momentos a veces son necesarios para ponerte las pilas y de alguna manera reconstruirte, ¿vale? Todos pasamos por épocas buenas, malas, regulares, y a mí me ha tocado esta de redescubrimiento, ¿no? De volver a enfocar mi vida y en eso estoy. Y la literatura, el escribir, el investigar, para mí es algo muy enriquecedor, ¿eh? Yo, sin esa faceta investigadora, yo creo que no podría vivir. Es lo que ahora mismo me llena más. Teresa Porqueras es una mujer muy, muy, muy curiosa. Podríamos decir que es un culo inquieto, porque no para de investigar. Pero fíjate tú que Teresa pues no escoge cositas normales para investigar. No, 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 no. Ella va directo a lo profundo, directo a lo astral, directo a lo, digámoslo, a lo paranormal. Y vete tú a decirle a alguien pues que Teresa pues ha estado codeándose con personas interesantes e importantes que han practicado exorcismos, que, bueno, pues ella ha estado ahí presente para poder investigar y verlo, y que esa es su pasión.
Oye, no podías buscar otro tema más superfluo, no sé, ¿no? Algo más divertido. Eh, es que es curioso, ¿eh? Cómo me pueden llegar a gustar estas historias tan truculentas a veces, ¿no? Estos secretos. Pero mm, yo he llegado a pensar, digo, ¿y por qué me gustará todo esto, no? Yo tal vez tiene que ver con mi infancia, en lo que te comentaba, ¿no? De estar en una burbuja, sobreprotegida, eh, y llega un momento en que yo tenía que estallar y yo soy muy curiosa, a veces me interesa un tema, empiezo a leer, a leer, a leer, y hay temas, me he dado cuenta, de que ni leyendo eh, sabes de ellos, ¿no? Y esos temas son los temas tabús, temas ocultos, temas más siniestros. Y bueno, un buen día pues tuve la oportunidad de, de meterme en ellos y hasta ahora, bueno, la oportunidad nació cuando en el año 2012 mi jefe de entonces, Sebastián Darbó, me propuso ser reportera para su programa de televisión y yo tenía que encontrar toda clase de misterios habidos y por haber en Cataluña. Tenía que recorrerme kilómetros en busca de historias especiales, paranormales. Y bueno, encontré de todo: fantasmas, poltergeists, demonios, y disfruté un montón. Y en aquel momento, la búsqueda de estas historias, la búsqueda de ese misterio, a mí me vino muy bien, porque había fallecido mi madre hacía poco y yo también estaba en una búsqueda interior. Y bueno, todo desembocó en eso. Bien. Oye, una cosita, tú que te gustan tanto estos temas, ¿has oído hablar de lo que pasó ya hace muchos años en Utah, en los Estados Unidos, en un rancho que se llama Skinwalker? Sí, ¿Has sí. escuchado corriente sobre este tema? Porque es un tema muy interesante, es algo que allí han pasado cosas que bueno, que incluso el gobierno estadounidense precintó el rancho y metieron allí muchos soldados y un montón de investigadores que al final no han conseguido dar una explicación de lo que está pasando allí. Este caso es aquel que encontraron huesos, ya que había un susodicho de que asesinaba a turistas, ¿puede ser? No, Y hacían no, santería, satanismo, ¿puede ser ese caso? no O me equivoco? te equivocas. Me Este equivoco. es un rancho que era propiedad de un señor que, bueno, pues tenía ahí su familia, tenía ¿Sí? mucho ganado, muchas vacas y, bueno, de repente empezaron a aparecer los animales, el ganado aparecía Mm, muerto y habían desmembramientos del ganado, pero no mm, había sangre. ya. Imagínate pues una vaca que pierde las orejas y no había ni sangre ni nada. O sea, simplemente pues había perdido las orejas o perdían una pierna y no de esto. Mm, Aparte, avistamientos de ovnis, sí, aparte avistamientos de seres extraterrestres, eh, sí, aparte una niña que aparece un día por la noche, que la persiguen y al final la pueden capturar, la llevan al rancho y una vez la tienen en el rancho, esos cuatro científicos que la habían capturado mueren en unas circunstancias totalmente anormales. De tal forma, pues que hay un vídeo en donde están las imágenes registradas y se ve pues el momento de la muerte y cómo esta niña, pues en el momento que mueren estos cuatro científicos, pues bueno, pues le cambia su rostro tomando una posesión así como algo demoníaca. Son vídeos que hay como 60 vídeos que
que había hecho el gobierno americano y que en ningún momento salieron a la luz hasta ahora que han dado la autorización para, bueno, en el 2015 creo recordar que fue cuando dieron la autorización para que un canal televisivo muy importante de los Estados Unidos hiciera un reportaje de 2 horas con estos vídeos donde se pueden ver todas estas imágenes. Es un caso que ellos dicen que no saben si puede ser por algo alienígena o puede ser por algo paranormal. Pero se hablaba también de que había una puerta estelar donde por ahí venían los elementos estos, ¿no? Mm. No tengo conocimiento de este caso. Sé que en otras partes del mundo se han encontrado ganado también con laceraciones y muy parecido a lo que me comentas. Mm. Se comenta la idea de posibles extraterrestres. Yo no conozco en realidad el tema y piensa que muchas de las cosas que nos vienen, que nos llegan, sobre todo nos llegan por internet, muchas de ellas están trucadas. Sí, Muchas de ellas no es fiable al 100% la información. Yo te lo digo porque investigando muchos temas para mis libros me he encontrado que muchas ideas que nos quieren inculcar son totalmente falsas. Así que no puedo opinar sobre un tema que desconozco y solo basándome en unos vídeos que pudieran estar falseados. No lo sabemos. exactamente. Bueno, ahí está el canal History, que ahora pues hay otros investigadores, porque estos últimos que fueron, pues aparte de que estos 4 murieron por esta criatura que no se sabe lo que era bien bien, pues también habían 3 más que se suicidaron, ¿eh? También por unos temas que no estaba claro el por qué lo hicieron. Ujú. Sigamos con lo nuestro que tiene mucho de interés y es muy importante. Cuéntanos un poquito. Vamos a desarrollar un poco tus trabajos literarios, que en estos momentos ya tienes 2, ¿vale? Por un lado está el primero que salió, que era Cara a cara con Satanás, que ahí nos explicas a todas aquellas personas que les encanta la literatura, pues las vivencias de Fray Juan José Gallego Salvadores, un exorcista de la archidiócesis catalana de Barcelona, que él pues nos cuenta bueno, pues que él ha hecho muchos exorcismos y que incluso él daba 5 visitas diarias para atender a personas que les pasaban cosas, ¿no? Cosas no normales o paranormales, pero que de esas personas que venían, un 50%, él dice que son personas que tenían problemas mentales. No sé hasta dónde, si he dicho algo que no es coherente o realmente esa es la historia de este, de este sacerdote que tú has conocido y has tenido la posibilidad de participar con él. Cuéntanos un poquito sobre el libro y sobre este sacerdote. Yo te comentaba que estaba en un programa de la televisión catalana realizando reportajes y uno de ellos decidí entrevistar al entonces exorcista oficial de la diócesis de Barcelona. Ujú. De hecho, era el único en Cataluña. Y en ese momento le entrevisté, me parecía un tema apasionante, se lo comenté a mi director, oye, ¿te parece que entre? Sí, 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 Teresa, ningún problema. Eh, costó que me dijera que sí, porque ya estaba como muy harto de periodistas y entrevistas. Y estuve toda la mañana con él y realmente quedó una entrevista muy, muy
interesante, pero como que yo me quedé como con ganas de saber más. Y el caso es que esa entrevista, bueno, hicimos la expusimos en un festival de cine con otras entrevistas y una editorial se puso en contacto conmigo y quedó fascinado por aquella historia de aquel exorcista llamado Juan José Gallego Salvadores. Y me dijo, Teresa, es que esta historia es muy buena. ¿Has pensado que poder un poco explotar esta historia? ¿Harías un libro para nosotros con su vida? Y les dije que sí sin pensarlo a esa editorial. Y le dije, pero bueno, yo no sé si el exorcista va a acceder porque es muy cerrado. Son personas que no se abren del todo y me podría poner mil pegas. Así que le llamé con mucho sigilo, con mucha cautela y no sé cómo se lo dije, pero que en ese momento aceptó. Y estuve como un año entrevistándole. Iba cada semana a su convento y nos entrevistábamos largas horas y bueno, hasta que, bueno, trabamos una amistad y de alguna manera él me iba, bueno, adentrando en el Ministerio del Exorcismo. Me costó horrores sacarle información porque me lo explicaba a veces con pinzas y fue una labor muy interesante, muy satisfactoria. Llegué a conocer a familias que sufren este problema de la llamada pues, infestación o posesión y estando con él pues conocí que era un problema que no era un problema de película, sino que eh, su teléfono no paraba de sonar. Me acuerdo cuando estaba en su despacho, el móvil sonaba y sonaba y yo pegaba la oreja a ver qué decía, a ver si podía escuchar la voz de la persona por el otro lado que le pedía ayuda, ¿no? Entonces, estas conversaciones, estos encuentros son los que yo mostré en el libro, ¿no? Y esa inquietud se manifiesta porque todos queremos saber historias, queremos saber y el por qué, ¿no? Y de alguna manera yo creo que he encontrado lo que buscaba, ¿no? El punto de vista de la Iglesia, porque es un fenómeno que existe. Hoy en día los exorcismos se realizan, lo entendamos o no, se realizan en España y en el mundo entero. Ha crecido el número de exorcismos, hay más exorcistas que nunca, de hecho se reúnen anualmente en Roma para de alguna manera formarse y comentar casos internacionales. Y el exorcismo es un ministerio de la Iglesia, así que desde siempre se han llevado a cabo exorcismos. En los evangelios, Jesús ya acometió el hecho de expulsar a los demonios, ¿no? Y ya en épocas sumerias existía la idea de luchar contra este enemigo tan poderoso que son los demonios. Así que bueno, es un tema fascinante, como puedes observar, Sí, sí, y sí. intenté llevarlo lo mejor que pude, porque Seguiremos, pasé mi miedo también, ojo. seguro que sí. Seguiremos hablando del tema. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos tomamos un vasito de agua y volvemos muy pronto. Venga, hasta ahora. Estás sintonizando ROV Radio, Cataluña, España, con Santi Gamisans. Sobre el primer libro de Teresa, Cara a cara con Satanás, un libro pues que bueno, pues que explica las vivencias de Fray Juan José Gallego Salvadores.
Como decíamos, el fray Juan José Gallego es exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Y bueno, es una persona pues que, como decía, pues ha vivido muchas vivencias de este campo, ha recibido a mucha gente que le comentaba pues eh, cosas que pasaban en sus domicilios, etcétera, 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 y que lo sabía que eran creíbles y otros pues que él consideraba pues que incluso pues había alguna enfermedad mental. Eh, Fray Juan José Gallego Salvador es una persona pues muy introducida dentro del mundo del exorcismo aquí en Cataluña y no sé si Teresa, en el resto de España también o solo se ha movido por Cataluña. Él era exorcista de Barcelona, de la diócesis de Barcelona. Eso Ujú. significa que solamente puede realizar exorcismos en la diócesis que comprende Barcelona. Bien, Pero como había pocos exorcistas en esa época, pues venían de todas partes de España a entrevistarse con él para que les atendiera. bien. Tú que has estado con el sacerdote, cuéntanos, ¿qué es lo que él te explicaba cuando te comentaba todas estas vivencias para hacer este libro, ¿no? ¿Hay alguna parte que él también era un poco escéptico a todos estos temas o no? Y otra pregunta que te quiero hacer, antes de que se me olvide, ¿por qué la Iglesia cuando se habla de temas paranormales, cuando se habla de exorcismos, lo tiene todo vetado. No permiten que se hable del tema. Bueno, empezaré por esta última. Cuando acabamos el libro, decidimos poner la foto del exorcista Juan José Gallego Salvadores en la portada y él y yo pues íbamos a ciertas entrevistas y él me ayudaba a la presentación del libro. En el momento en que las máximas autoridades eclesiásticas se enteraron de que había una periodista que había escrito un libro y que el exorcista iba pues conmigo sin ninguna cortapisa, pues de alguna manera pusieron manos en el asunto y de alguna manera pues le impidieron eh, que esto se pudiera llevar a cabo. Él tuvo la prohibición de dar más entrevistas, yo tenía la prohibición de poder ir con él a las presentaciones y a la iglesia no le pareció nada, pero nada bien esto de explicar de alguna manera los secretos, esos secretos que la iglesia guarda para sus adentros. A mí me dolió, pero bueno, de alguna manera me lo esperaba, porque cuando hablas de temas peliagudos, pues puede pasar esto. Y yo noté que en la misma iglesia había todo un cisma de personas que estaban a favor y personas que estaban en contra de los exorcismos. Encontré pues una negativa y un rechazo y esto es la iglesia. O sea, Ujú. no nos podemos esperar algo más porque la iglesia lo que no le interesa lo oculta. Me habías preguntado si el sacerdote creía. Claro que creen en estas cosas. De hecho, es un dogma de la iglesia creer en el bien y en el mal. El mal significa pues que las presencias demoníacas, lo oscuro, lo malvado, el pecado existe. Y según la iglesia, este mal es un mal real y es un mal que puede hacerse presente
y no solo de manera invisible, sino que puede hacerse presente a través de lo que ellos llaman los demonios, que atentan contra el hombre. Esto parece algo que hoy en día en el siglo XXI cuesta un poco de entender, pero hasta Juan Pablo II defendía que los demonios existían. Bien. Así que un exorcista realmente cree que el demonio es un ser real, un ser espiritual que puede interactuar con el hombre, y los exorcismos serían pues el resultado de esa lucha al bien contra el mal. Sin embargo, Juan José Gallego tiene una mente muy abierta, es una persona muy inteligente y en algunos casos me decía: Teresa, hoy por hoy no puedo dar una explicación a muchos fenómenos que estoy viendo. Porque claro, ¿cómo yo explico una persona a la que le estoy realizando el exorcismo y empieza a levitar? ¿Cómo yo me explico de que estoy sentado en la mesa, enfrente tengo a una chavala y de repente eh, empieza a saltar como si fuera un gato del suelo a la mesa con un impulso que, que, que parece increíble? Un, un salto enorme, como si fuera un animal. ¿Cómo me lo explico esto? Y luego él me explicaba de que él se notaba en ciertas ocasiones como si ese espíritu, ese ente, una vez que él sacaba el demonio, pues lo notaba a su alrededor. Él me decía que al principio él veía demonios por todos lados, y se tuvo que de alguna manera proteger. Él estaba convencido de que los demonios existían, súper convencido, pero también me comentaba de que en algunos casos, tal vez en un futuro, me decía él, podremos entender estos casos bajo el prisma de la ciencia. Tal vez algunos no tienen por qué ser demonios, me decía él, ¿no? Y yo le decía: pero padre, estos casos que usted ve son todos provocados por demonios. Y no, él tenía una serie de explicaciones, que muchos de ellos eran provocados por ánimas, por difuntos en pena, otros por demonios, otros porque la persona había ido a algún lugar donde estaba marcado, porque habían realizado algún tipo de ritual, y entre sus poseídos tenía personas importantes, tenía académicos, tenía abogados, tenía un médico, me acuerdo un caso de un médico, personas de todo tipo que acudían a la consulta. Ajá. Así que yo pues copiaba todo lo que me decía, iba tomando notas, porque aquello me parecía fantástico, una historia maravillosa. Según una entrevista que se realizó a Fray Juan José Gallego el 25 de agosto del 2015, una entrevista que se publicó en la web de dominicos de la provincia de Hispania. Bueno, comentan que Fray Juan José, pues en una de sus contestaciones, él decía que el demonio es un amargado total. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hay una pregunta muy interesante donde le preguntan: ¿y cómo se manifiesta el demonio? Él contesta: pierden el conocimiento, hablan lenguas extrañas, tienen una fuerza desorbitada, malestar Mm. profundo, ves a señoras educadísimas vomitando, blasfemando. La Virgen Mm. es una puta, por ejemplo, ¿no? Donde está sentado usted, un muchacho al que por la noche el demonio le quemaba la camisa y cosas de esas. Me decía lo que le proponían los demonios: si haces un pacto con nosotros, no te va a pasar nada más de lo que te está pasando. ¿Tú has podido
¿Has podido participar de alguna de estas vivencias? Mm, eh, Cuando ya estaba finalizando el libro, yo lo que quería encarnizadamente era ver un exorcismo, Ujú. pero el padre, pues, reservando ese secreto que tiene la iglesia, pues de alguna manera no me lo permitía, porque él me decía que en el ritual romano existe una cláusula de que ninguna persona, pues periodista o de algún medio audiovisual, podía grabar en vídeo, en voz o asistir a algo que para ellos es muy sagrado, que no es un espectáculo. Y yo evidentemente quería grabarlo, ¿no? Así que en un momento dado yo le insistí al sacerdote, por favor, padre, es que cómo me gustaría poder ver todo lo que usted me está contando, porque yo le creo, me baso en sus testimonios, tengo todas estas historias, pero me gustaría verlo con mis ojos. Así que hicimos una pequeña triquiñuela y es que él me contactó con una mujer que presuntamente estaba poseída y, y yo la llamé por teléfono y todo fue como muy casual, como muy rápido. Yo le pedí a esta mujer que por favor que me gustaría verla, que le quería hacer una pequeña entrevista y no le dejé pensar. Ese mismo día que la llamé, acudí a su casa. Con el tiempo supe que si ella hubiera consultado con su consejero espiritual, esta entrevista no se hubiera producido. Pensad que todas las personas que están influenciadas por el maligno, poseídas, tienen un consejero espiritual, un sacerdote que está a cargo de esta persona, que la asesora y la aconseja en todo lo que debe hacer. Así que una entrevista con una periodista, pues evidentemente el consejero espiritual le hubiera dicho que no. Y antes de que ella pudiera consultarlo, yo ya estaba en su casa y pude entrevistarme con ella a solas, lo cual fue maravilloso, fue muy impactante, la verdad. Y como yo me mostraba algo incrédula, ella misma, cuando acabamos la entrevista, me dice, Teresa, veo que no me acabas de creer. Mañana me voy a realizar un exorcismo. ¿Quieres acompañarme? Y a mí se me pusieron los ojos como platos. Por favor, qué maravilla. Y la acompañé. Y no sabes dónde fui. En ese momento yo, durante las entrevistas posteriores, no quise decir dónde estaba ni dónde fui a ver ese exorcismo. Posteriormente lo he acabado confesando. Ajá. Y es que fui a la diócesis del exobispo Xavier Novell. ¿Te Ya. acuerdas de aquel obispo que, bueno, se casó con una escritora satánica Ujú. y que dejó los hábitos? Sí, ¿Te acuerdas? sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Pues yo tuve la suerte de conocerlo y yo asistí a un exorcismo en su diócesis. Eh, y bueno, me quedé impactadísima. Tenía una legión de ayudantes. Él era una de las personas más implicadas con el exorcismo casi en España, te podría decir, pero sobre todo en Cataluña. Él llevaba el tema de los exorcismos en un absoluto secreto eh, y en su diócesis tenía varios sacerdotes que estaban con él realizando exorcismos y los realizaban a veces cada semana, cada 15 días y tenían una lista de espera terrible, terrible. O sea, yo pude asistir a un exorcismo en el Palacio Episcopal con tres ayudantes bueno, fui un poco aguda y me llevó una grabadora, ¿sabes? Y,
y ellos como que no sé si vieron algo extraño. El caso es que me cogieron el bolso, que yo llevaba la grabadora dentro del bolso, me lo apartaron a una habitación adjunta, pero la grabadora siguió grabando y desde la habitación adyacente se escuchaban unos gritos, bueno, aterrorizantes, unos gritos de una mujer que era pues, una mujer muy delicada, muy fina y tenía una voz, pues la verdad que asustaba. Y yo pude grabar esos gritos y esos insultos y esas blasfemias. Y bueno, cuando acabó todo yo me quedé realmente patidifusa, impactada. Yo sé que, me acuerdo que llegué a casa y me tumbé en la cama y yo dije, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué es lo que he estado viviendo hoy? Es que ni me lo creía. Me tumbé directamente, ni cené ni nada, porque eran unas visiones que no me las podía creer. Una cosa es que veas una película, pero otra es que veas a una mujer como la vi yo, arqueada, vociferando. Había dos personas que la agarraban con fuerza para que no se moviera. Me quedé muy impactada, mucho. Y luego me dijo que no fue de las sesiones más duras, que en alguna ocasión se había caído y se produjeron cosas más terribles. Por lo visto, la sesión que tuvimos fue la más light, ¿no? Pero aún así me impresionó. Dicen que Satanás, según una descripción que hemos encontrado por ahí, es considerado una fuerza positiva y una divinidad que es adorada y venerada en el satanismo ateísta. Em, ¿Tú que has podido ver ese exorcismo? ¿En algún momento ellos te dijeron, pues tenemos un demonio dentro o tenemos, no sé, algún espíritu de estos que son maléficos, ¿no? ¿Te comentaron qué es realmente lo que les estaba pasando a esta mujer en concreto que comentabas ahora? Sí, según ellos, esa persona ya llevaba 7 años endemoniada, Vaya. ya llevaba no con uno, sino con varios demonios en su interior. De hecho, según la Iglesia, no solamente un demonio posee, sino que hay una jerarquía de demonios y muchas veces hay pues, una legión de demonios, que en un exorcismo puedes pues, eliminar alguno, pero siempre quedan, ¿no? Eh, y hay situaciones en las que con un exorcismo realmente esa persona ya está bien y otros individuos que por la razón que sea no se puede acabar con esa legión de demonios, como era el caso de esta chica que yo en el libro le llamo Anaís. Y sí, Bien. están convencidos de que eran demonios, la iglesia sí lo dice. Ajá. Y cuando yo escuchaba a la mujer hablar, que hablaba, el demonio hablaba por su boca, con una voz gutural, él hablaba como demonio y decía que era un demonio. Sí, naturalmente. Estupendo. Pues es un tema que podríamos hablar horas y horas y horas y no sé, Teresa, si deberíamos de hacer una segunda parte de esta entrevista y seguir ahondando en el tema porque claro, es que yo también soy un culo inquieto, me encanta todo esto, ¿no? Y poder saber y saber y saber y aprender, ¿no? Una cosita, antes de que hablemos del segundo libro y el más reciente, cuéntame, en el momento que tú estabas ahí con esta señora viendo el exorcismo, eh, ¿físicamente se manifestó este demonio o solo dentro de esa persona? Es decir, ¿en algún momento visteis o percibisteis que ese demonio salía del cuerpo de esa mujer? Mm, Yo en ese momento mi vista estaba delimitada en la mujer. No se produjo, como en algunas otras ocasiones, una bajada de temperatura
no hubo movimiento de objetos, que a veces suele haber. Simplemente pudimos observar todos a la mujer. En teoría, la Iglesia comenta que cuando se hace un exorcismo en un lugar sagrado, como era el santuario, el sitio está totalmente acotado y protegido. Piensa que estaba el sacerdote, estaban 2 ayudantes y había una tercera persona que únicamente se dedicaba a orar. Y aparte, toda la habitación estaba perfumada por un incienso exorcizado. O sea que lo que se pudiera producir de alguna manera estaba anulado por todos estos factores. Y ya para cerrar el tema, ¿se sabe cómo las personas podemos ser, no sé, invadidas por un ente así? ¿Hay alguna explicación técnica? Sí, sí, sí. Esta es algo que entre ellos hablan con normalidad entre los exorcistas para buscar las razones por las cuales estas personas llegan a estas situaciones. Descartan, piensa que trabajan con médicos y psiquiatras y antes de nada descartan que esta persona no pudiera estar pues bajo los efectos de alguna droga, de tener alguna enfermedad psiquiátrica, y solamente en casos determinados realizan los exorcismos. Y ellos dicen que estas posesiones demoníacas o influencias demoníacas, que no viene a ser lo mismo, posesiones es cuando ese demonio o ser espiritual se introduce en el cuerpo de la persona y de alguna manera toma el control del cuerpo. Y luego están las influencias demoníacas, cuando esa persona siente que ese espíritu o esa entidad ronda en su casa, en su hogar, alrededor de ella, en sus sueños se manifiesta, pero que no está en el interior de la persona, ¿no? Y estas son las situaciones más, la influencia y la posesión son las situaciones que hablan los exorcistas. ¿Y cómo se produce? Pues ellos dicen que por realizar algún ritual mágico, de santería, de vudú, por un acto pues, de algún brujo que quisiera un mal de ojo, por ejemplo, también por acudir a lugares encantados, por practicar tarot, por practicar astrología, por múltiples razones que, según la Iglesia, son puerta de entrada al maligno. Bien. Y sí, sí, todo lo que sea la, la curiosidad por lo esotérico, todas esas mancias que a veces pues, la gente ve inofensivas, la Iglesia ve por ahí una puerta de entrada al oscuro y maligno. No está mal, no está mal. Bueno, pues mira por dónde no tenías bastante con meterte con Satanás y compañía y con todos estos demonios, ¿vale? Que vienes y al ataque. Vas por otro buen trabajo literario que lleva por título Yo, satanista, que es una de las prácticas más interesantes del periodismo, que cuenta, pues, en este caso, cuentas tú, supongo, que se introduce en cierto ámbito compartiendo experiencias con las personas que forman parte de este sector. Vas por la segunda edición ya de Yo, satanista. Cuéntame, ¿de qué va Yo, satanista? Ahí sí Bueno, que nos des una buena pincelada. Nos quedan 7 minutos. iré rapidillo. Después de hacer el primer libro, en donde describo la realidad en España sobre los exorcismos y la visión de la Iglesia sobre todo el mundo demoníaco, eh, yo me quedé con ganas de saber más. Y mira cómo es la vida, las situaciones, que un supuesto sacerdote satánico de Barcelona se puso en contacto conmigo,
Y ahí nació un poco la idea de realizar un libro, un trabajo, más que nada un trabajo de más de 3 años, para indagar en el satanismo, ¿no? Ya que la Iglesia me habían dicho que el satanismo era malvado, era el resultado de la depravación, era el pecado mayor que se podía, que existía. Pues me quise introducir en el mundo satanista, y empecé a conocer a personas que practicaban satanismo aquí en España y fuera de España. Empecé a entrevistarme con ellos, eh, fui a rituales para saber, para de alguna manera describir cuál es el movimiento satánico que se respira en España. Y tuve pues unas vivencias muy interesantes, que me abrieron mucho los ojos y que tal vez eh, yo tenía una visión bastante, no sé, que no era la adecuada al principio, porque claro, uno va con la idea de la literatura, de las películas, de la iglesia que te inculca que el satanismo es malo, que bueno, que matan bebés, que descuartizan, que ritualizan con mujeres vírgenes, y me encontré una realidad totalmente diferente. Personas que dicen ser satanistas, que respetan la vida y que practican una filosofía de vida eh, en la que la libertad es lo prioritario, y donde no creen en deidades, que esa es la base. No creen en deidades y no son súbditos como lo pudiera ser un cristiano. Fue un trabajo muy interesante y me llevó a conocer a gente extraordinaria. Incluso tuve la suerte de estar en esos momentos en los que se empezaba a organizar la primera asociación de satanistas de España. Y estuve en contacto con el joven Miguel Pastor, al que le he podido entrevistar, que sale en el libro. Y bueno, ya te digo, unos años fascinantes, unos años que me han cambiado de alguna manera, porque cuando uno conoce, su mente se expande. Una pequeña pregunta, respuesta rápida. Casi te diría como un sí o un no. Vale. Dentro de este abanico de personas, habrán profesionales, los habrá no tanto, y los habrá que son cantamañanas. ¿Sí Mm, o no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Hay gente que se le va la olla, gente muy cuerda y gente pues que si pueden te estafan directamente. Oye, nos tenemos que ir. A Vale. mí me gustaría volver a repetir la experiencia. Ahora ya hemos hablado de los libros, ¿vale? Hemos hablado un poco de ti, ya tenemos a nuestra audiencia que ya te conoce un poco más, pero me gustaría repetir la experiencia para entrar a saco, con todo este tema del espiritismo, del exorcismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy apasionante Sí, que nos han ocultado mucho y nos siguen mm, ocultando mucho, y que sí, sería bueno pues que alguien nos abriera los ojos, porque también yo creo que es importante. Mucha gente dice, no, mejor no saber porque si no se crea el pánico, etcétera, etcétera. Pero yo también creo que es bueno que nos vayamos culturizando sobre el tema para mm, ser más conscientes, ¿no?, de que no estamos solos. claro, claro. Y sobre todo la amplitud de miras, que las personas no se queden con una única visión, que a veces los temas, si los enfocas un poco lejanos, tienes una perspectiva, yo creo que mejorada de la realidad. Teresa Porqueras, escritora, periodista, filóloga, que hoy ha tenido a bien pues darnos este regalazo, ¿eh? Sus vivencias, aunque ha sido todo comprimido, y eso que hemos estado prácticamente una hora, y aparte pues eso que nos ha explicado pues de esos dos temas que llevan por título Cara a cara con Satanás y Yo satanista.
Teresa, pronto ya, próximo libro, ¿podemos adelantar algo? Eh, el tercer libro me está costando horrores, horrores, porque de alguna manera cierro una trilogía y va a tardar, pero cuando salga espero que cumpla expectativas. A mí por lo menos me va a servir de ayuda porque cada libro está escrito en un momento vital muy determinado. Así que espero que todo vaya bien y que pueda ver la luz próximamente. Como dicen los cocineros, un buen plato se hace de esperar. Esperaremos, Teresa. Claro que sí. Muchas gracias por tu paciencia, por estar hoy aquí en RV Radio y espero que la próxima vez te pueda tener por aquí al lado, ¿eh? Y De podamos acuerdo. hacerlo en directo. ¿Te parece? Perfectamente, cuando tú quieras. Estupendo. Gracias, Teresa, que te sonría mucho la vida, que seas muy feliz. Y te voy a decir algo que digo a pocas personas. Gracias por existir. Un Oh, qué bonito. Gracias a ti por tener la posibilidad de estar en tu programa. Tienes una voz prodigiosa, me encanta. Eh, tienes una cercanía que hace que nos abramos todos contigo, por lo visto, ¿no? Y Gracias. cuando quieras, estoy en tu programa. Lo hablamos. Muchas, muchas, muchas gracias. Lo hablamos pronto. Besos. Muchas gracias. Familia, Besos. nosotros nos tenemos que ir ya. Volveremos pronto, muy pronto, con otro programa más de RB Radio. Mientras tanto, pues nada, a disfrutar de este que ha sido muy interesante y vamos a ver si cocemos un poco este buen plato y lo prolongamos un poco más y disfrutamos de las vivencias de Teresa Porqueras. Que seáis muy felices, que Dios os bendiga y que lo paséis todos muy bien. Hasta pronto, bye bye. Nosotros no solo queremos contar la vida de las personas, por eso queremos escuchar la vida de los demás. Pido la palabra con Santi Gamisans, un programa donde escucharemos la vida de los demás. Esto es Subweb, tu radio libre por internet. Radio libre por internet.